Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Arrancamos la semana disfrutando la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar conversando sobre diferentes temáticas y es que el día de ahora se estrena como secretario del Sistema de Integración Centroamericana. El licenciado Hugo Martínez deja la cartera de Relaciones Exteriores para venir a vigorizar bajo su experiencia que adquirió y obviamente en el andar de la cosa pública del Estado en la Asamblea Legislativa en este nuevo puesto que por unanimidad fue escogido por todos los integrantes de este ente colegiado. Esta noche vamos a estar haciendo una evaluación, por supuesto, de lo que dejó el legado de la administración de Hugo Martínez en Cancillería. Vamos a estar hablando acerca de la carrera migratoria, ya que pasa por la Cámara Alta y, por supuesto, como todos sabrán, es un proceso bicameral que todos los salvadoreños estamos muy expectantes para poder adquirir los connacionales un estatus legal en aquel país del norte. Desde este día, ya lo habíamos dicho, asume como secretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida hoy por hoy al secretario de este ente colegiado, el Sistema de Integración Centroamericana, el licenciado Hugo Martínez. Secretario, felicidades y buenas noches por acompañarnos, por supuesto, en exclusivo en 8 en punto. Muy buenas noches, Sergio. Es un gusto acompañarte y un gusto compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Y en segundos iniciamos contando, por supuesto, toda la experiencia de Cancillería, de todo el legado y lo que se ha de venir para todos los centroamericanos en las espaldas y el enorme privilegio que tendrá desde ahora en adelante el licenciado Martínez. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos con el recién estrenado este día, secretario del SICA, y antes de pasar a lo que ha de venir, porque obviamente sabemos que tiene todas las pilas puestas para poder iniciar esta aventura, este privilegio de ser el rector de este ente colegiado, como anteriormente lo hemos dicho, pero queremos hacer una ponderación, ingeniero, de su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el balance que deja en la administración Hugo Martínez? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que fue una experiencia muy intensa, una experiencia llena de muchos desafíos, pero también de muchos logros. Creo que un punto central que nos planteamos al inicio de la gestión era establecer una política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, una política exterior de Estado. 4 años después, yo siento que esa divisa, esa proyección que nos habíamos planteado ha quedado muy bien cimentada y eso nos ha permitido no solo consolidar las relaciones históricas que ya teníamos con socios estratégicos de Norteamérica, de Europa, de Asia, sino también relanzar ciertas relaciones que ya existían con países emergentes como Rusia, como Australia, como los países nórdicos, Brasil, y al mismo tiempo abrir nuevas relaciones con países como Cuba, Vietnam, Sri Lanka, que también era necesario extender un poco el radio de acción de El Salvador. Así que ese primer aporte lo considero muy valioso en el sentido de que se está consolidando una política exterior de Estado que no depende de un grupo determinado o de las simpatías o antipatías con otro gobierno, sino que depende de una proyección estratégica que tiene en el centro los intereses del Estado salvadoreño y el compartir valores universales con otros países como la paz, la democracia, la solidaridad, que son valores que compartimos con muchos países del mundo. En esa parte creo yo que es una base importante que se deja, pero también se deja un ordenamiento de lo que sería la cooperación internacional. Al llegar a la Cancillería creamos el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo y a partir del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo se comenzó a ordenar, a armonizar la cooperación y hacerla cada vez más alineada con los proyectos estratégicos del país. Eso nos permitió cerrar el 4º año con una cifra récord de cooperación que ya la decíamos en nuestra rendición de cuentas de los 4 años, más de 1.200 millones de dólares en cooperación financiera no reembolsable comprometida con el país, y eso nos llena de mucho orgullo, que no solo tiene que ver con el ordenamiento de la cooperación, sino también con esa nueva imagen que el país tiene ante el mundo. El país es muy respetado en el mundo porque no es un país que está alineado con un bloque determinado.
Antes era muy predecible cómo iba a ser una votación de El Salvador en el sistema de Naciones Unidas, buscando ciertos alineamientos. Ahora El Salvador tiene una posición propia, aunque es un país pequeño, pero es un país digno que tiene posiciones propias en materia de política exterior, y ese es otro asunto también fundamental. Secretario, el presidente de la República, cuando él era candidato, una de las promesas que esbozó es que iba a homologar el trato y las relaciones con todos los países, indistintamente cuál fuera al final su identidad partidaria. Ciertamente ese plan, la punta de lanza, fue usted. Muchísimas personas que han desfilado en esta tribuna de entrevista así lo han destacado, pero una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención es la reinstauración, si se le podría llamar así, de un ente colegiado representativo de Gran Bretaña en nuestro país, que había estado por muchos años ausente. Sí, esto es en el marco primero del deseo de Gran Bretaña de estrechar las relaciones con Centroamérica y Latinoamérica, pero también en el marco de las excelentes relaciones que hemos ido consolidando con Gran Bretaña. Yo estuve en visita oficial en Gran Bretaña, insistí en el tema de la importancia de tener una representación recíproca. Celebramos la Semana de Centroamérica en Gran Bretaña hace como un año y medio. Y eso pues nos permitió establecer un mayor contacto con el Reino Unido de Gran Bretaña, y que ahora mismo no solo tenemos una embajada, sino una comunicación más fluida. Estamos promoviendo proyectos comerciales, cooperación, no solo financiera, sino científico y técnica, y también es un socio importante en el marco del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que nos permite ese intercambio de región a región entre Centroamérica y la Unión Europea. Así, como ese caso, quiero decir que logramos abrir embajadas salvadoreñas en Moscú, buscando comercio, turismo, cooperación, embajada salvadoreña en Canberra, buscando comercio, cooperación, pero también... de Australia, para que ¿sí? Obviamente la gente... sí, en Australia, para buscar comercio, cooperación y la atención a nuestros compatriotas en Australia, y eso nos ha permitido un mayor posicionamiento del país en esas latitudes que no teníamos tampoco mucha presencia. En esa parte estamos muy satisfechos, pero hay otra gran área de la Cancillería que ha hecho un replanteamiento de su trabajo, que es el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, que nos ha permitido no solamente atender las funciones clásicas que ya tenían nuestros consulados para emitir documentos, etcétera, sino también promover un enfoque de derechos humanos, un enfoque de garantizar los derechos de nuestros compatriotas. Así hemos creado el Observatorio de los Derechos de los Migrantes, así hemos abierto 7 agencias consulares en México, así hemos establecido también ya unos mecanismos de mayor gestión de los derechos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, y ahora mismo se encuentran trabajando las áreas de la Cancillería en 3 proyectos estratégicos, aparte de las funciones clásicas, que son la reinscripción en TPS, la promoción de la reforma migratoria integral y todo el apoyo para el voto de los salvadoreños en el exterior, que es otro gran aporte que esta Cancillería, junto a otras instancias del Ejecutivo, hicieron al presentar la ley de voto en el exterior, y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa por unanimidad y que ahora ya se está implementando. Bueno, ingeniero, ustedes han encaminado una gran cantidad de proyectos para darle seguimiento al próximo titular, que el presidente de la República así lo crea conveniente en su nombramiento. Pero si las personas pudieran tener un antes y un después, ¿cuál sería aquel punto de flexión, de bisagra, que la gente podría decir cuál es la diferencia conceptual desde que Hugo Martínez llegue en esta administración y en administraciones pasadas? Yo creo que el asunto de fondo es la política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, una política exterior de Estado. Ahora, como proyectos insignia tenemos el voto de nuestros compatriotas en el exterior, el IESFOR, que es el Instituto Especializado de Formación Diplomática, que ya va a graduar la primera maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y que plantea otro nivel del ejercicio diplomático. Se le brinda la herramienta a la gente para prepararse, no solamente a un nivel de licenciatura, sino a un nivel de maestría. Ese también es un proyecto emblemático. El otro proyecto es el relanzamiento de la integración centroamericana, que logramos reunir a los diferentes países aquí en San Salvador en 2010, y que se
decidieran 5 prioridades que van a ser, dicho sea de paso, mi horizonte de trabajo en esta responsabilidad que asumo este día. Y ese es un proyecto también estratégico de la Cancillería salvadoreña. Hay otros que son menos hacia afuera, pero que también son importantes. Por ejemplo, para el personal desarrollamos y consolidamos el proyecto del Centro Ternura en la Cancillería salvadoreña, que bien es cierto, es algo que ya se venía desarrollando, pero que ahora tienen los niños y niñas, hijos de los funcionarios y funcionarias de la Cancillería, una serie de prestaciones y una serie de atenciones para que sus padres se sientan tranquilos, destinen todas sus horas laborales a la Cancillería, seguros de que sus hijos e hijas están siendo atendidos también ahí en el Centro Ternura. En el tema de cooperación es un tema muy sensible por cuanto la primera dama y secretaria de Inclusión Social ha tenido en alguna oportunidad palabras hacia su persona pero muy loables en el tema de buscar cooperación, facilitar, coadyuvar para el tema de Ciudad Mujer. Sí, efectivamente apoyamos en la gestión esa idea de la señora primera dama y secretaria de Inclusión Social, esa idea fantástica, y hemos logrado pues con cooperantes como Taiwán que se financie parte de los proyectos de Ciudad Mujer. Otras gestiones se hicieron desde la misma Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría Técnica, toda la proyección que se ha realizado con el BID, que ha apoyado mucho esta apuesta de Ciudad Mujer. Y nosotros hemos ido contribuyendo desde las posibilidades de Cancillería con la gestión, pero hay que decirlo francamente, ha sido también una gestión de la misma Secretaría de Inclusión Social y del Ejecutivo en términos generales. Desde el día de ayer usted depositó el cargo de canciller. ¿En manos de quién queda cartera de Estado? Y si en algún momento se tiene alguna posibilidad de alguien que podría venir a sustituir a Hugo Martínez. Bueno, la decisión del nombramiento del titular es una decisión exclusiva del señor presidente. Lo que sí conversamos era la designación de un encargado del despacho temporalmente hasta que él tome la decisión, y se conversó que el encargado del despacho sería el viceministro Jaime Miranda, que es el viceministro de Cooperación al Desarrollo, y él es el que está asumiendo a partir de hoy la encargaduría de despacho hasta que el presidente tome una decisión definitiva sobre la titularidad sobre el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, este día ya lo habíamos dicho, usted se estrena como secretario del SICA. Antes de preguntarle, porque fue por unanimidad y es una situación en la cual todos se desbordaron por su elección, los dos edificios están a la par, así no va a tener ningún problema, obviamente en la misma ruta, ¿no? Sin embargo, cuéntenos un poquito cómo es que se dio allá en Costa Rica, porque entiendo que esto se dio la semana pasada. Sí, efectivamente la decisión definitiva era una decisión, y es, según el protocolo de Tegucigalpa, una decisión exclusiva de los presidentes de los diferentes países del sistema de integración centroamericana, 8 países. Los señores presidentes y la señora presidenta Chinchilla tomaron la decisión por unanimidad, por aclamación, para que fuera El Salvador en mi persona que asumiera la Secretaría General del SICA, y eso nosotros lo vimos como un respaldo a la apuesta integracionista de El Salvador, al trabajo que hemos desarrollado por el relanzamiento de la integración y a los aportes que hemos tratado de implementar en estos años en el proceso integracionista de Centroamérica. Así que estamos muy agradecidos con los presidentes de los diferentes países, con la presidenta Chinchilla, que a ese momento ejercía la presidencia pro tempore, ahora ya fue trasladada a Panamá, y también con los señores cancilleres. Bueno, eso sin lugar a dudas le da alta legitimidad en el cargo por la elección que ha tenido. Vamos a seguir conversando con el secretario del SICA, luego de una pausa comercial acá, en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Secretario, la semana pasada, en una pregunta que usted no puede estar acá sin que yo se la pueda redactar, se corrió un rumor. De hecho, una de las personas que en su cuenta de Twitter había posteado sobre la posibilidad que Hugo Martínez ya no fuera nombrado como secretario del SICA fue Ernesto Mason, lo tuvimos la semana aquí pasada, y en el cual se rumoraba que habían algún tipo de negociación, que el presidente de la República podía haber quitado la vista de su persona sobre este ente. ¿Qué tan cierto es esto para que los salvadoreños, a palabras de Hugo Martínez, puedan conocer la versión oficial? Bueno, yo en ningún momento recibí ninguna comunicación del señor presidente en otro sentido más que en el sentido de apoyar la candidatura. De hecho, quien presentó la candidatura en diciembre del año pasado fue el señor presidente,
y en todo este tiempo que transcurrió hasta la elección nunca tuve ninguna comunicación de parte de él de que estaba reconsiderando el apoyo o alguna cosa de ese tipo. Ok, usted asume para 4 años dentro de la gestión en este cargo. Muchas personas que hasta lo han creído a usted como una persona y lo siguen creyendo presidenciable, estiman que Hugo Martínez hubiera sido importante que terminara todos estos proyectos a los cuales usted se ha referido, como alcanzar aquel sueño para los connacionales que residen en el país del norte, como una reforma integral, una reforma migratoria, que ha pasado ahorita el escrutinio de la Cámara Alta porque es bicameral. Ya vamos a hablar sobre este tema, pero esa experiencia en ese tópico específicamente, tiene la posibilidad Hugo Martínez de hablar Centroamérica con una voz única, precisamente desde SICA. Efectivamente, es un asunto sobre el cual yo seguiré insistiendo. Siempre he sido un comprometido con la reforma migratoria integral, que no solo va a beneficiar a los salvadoreños y salvadoreñas, sino también a gente de muchas partes del mundo, pero principalmente de Centroamérica y de Latinoamérica. Así que vamos a seguir haciendo lo que podamos hacer desde la Secretaría General del SICA, siempre en el marco del respeto a la legislación de cada país, del respeto a la legislación y los procedimientos internos en Estados Unidos, pero es muy importante las conversaciones que podamos tener con tomadores de decisiones, con generadores de opinión en los Estados Unidos y dejar un mensaje claro. La reforma migratoria no solamente beneficia a los países de origen de la población migrante, también beneficia a los Estados Unidos. Mucha de la gente que se podría ver beneficiada paga sus impuestos, aporta a la economía de los Estados Unidos, trabaja en 3 grandes rubros que son vitales para el desarrollo de los Estados Unidos, como son la agricultura, la construcción y la alimentación. Claro, ya a estas alturas también hay muchos compatriotas despuntando en otras áreas como en la salud, como en la educación, pero esos rubros son clave. Entonces, Estados Unidos, que es un país de inmigrantes por naturaleza, es un país que ha recibido mucho de los migrantes también, y consideramos que una reforma migratoria integral va a hacer ganar, ganar. Va a hacer que Estados Unidos, al tener más estabilidad, estos compatriotas y ciudadanos de otras partes del mundo pueda tener un desarrollo más estable con el aporte que ellos realicen a los diferentes rubros de la economía norteamericana, y también los países de origen se van a beneficiar, puesto que eso dará estabilidad a muchas familias en El Salvador y en otros países del mundo. ¿Cuáles son los principales retos de este puesto o cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted va a tener al frente de esta institución? Bueno, yo considero que hay un marco de acción bastante definido. Primero, en la parte jurídica, el protocolo de Tegucigalpa, que define todo el ordenamiento jurídico de la integración centroamericana, y segundo, las 5 grandes apuestas de integración que los presidentes firmaron en 2010 aquí en San Salvador, que son las áreas de seguridad democrática, gestión integral del riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento institucional. A partir de esas 5 grandes áreas, vamos a impulsar algunas medidas concretas en el sistema de la integración centroamericana, siempre bajo el mandato de los señores presidentes y los señores cancilleres. Esas medidas nosotros las vemos también en 5 aspectos clave. En primer lugar, darle un mayor funcionamiento sistémico a la integración centroamericana. No puede ser que la Secretaría General no esté coordinada con las demás secretarías temáticas como turismo, como educación, como la SIECA, la Secretaría de Integración Económica. Tienen que funcionar como un relojito, decíamos en la reunión, coordinadas las diferentes unidades, suizo, ¿no?, para que empujemos hacia un solo puerto, que no haya dispersión en ese proceso. Ese es un punto muy clave, porque eso no le podemos pedir nosotros a la ciudadanía de Centroamérica que se integre si las mismas unidades del sistema de integración no están lo suficientemente integradas. Un segundo punto es el tema de la cooperación. Ya que el SICA tiene una plataforma tecnológica importante, vamos a desarrollar algo que es una experiencia sui generis y que ha sido un ejemplo en Latinoamérica. El sistema de información de la cooperación al desarrollo que impulsamos en Cancillería, que va a permitir a través del SICOR, que es la plataforma
plataforma tecnológica del SICA, que la población tenga acceso a qué cooperación está recibiendo Centroamérica regionalmente, en qué áreas geográficas, en qué áreas temáticas está recibiendo esa cooperación y que eso lo puedan ver nuestros cooperantes. Tercer asunto, nosotros queremos una relación de bloque a bloque de Centroamérica. Ya tenemos un acuerdo de asociación con Europa, que por cierto saludo la aprobación que tuvo ahora para ser ratificado en la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro Congreso, el acuerdo de asociación, y esperaría pues que en la próxima plenaria se ratifique, porque ya somos casi el único país que resta por ratificarlo. Entonces, queremos esa relación de bloque a bloque, no solo con Europa, sino con CARICOM, con el bloque de países del Caribe, con UNASUR, con los países asiáticos, etcétera. Y luego también queremos establecer una mejor relación con los países observadores en el sistema de la integración centroamericana. Es decir, que haya una persona en esos países observadores que le dé seguimiento al portafolio de la relación con SICA, y qué mejor persona que un embajador acreditado ante el SICA. Y creemos que no es necesario crear otra figura más que el mismo embajador o embajadora de ese país observador que está acreditado ante el gobierno de El Salvador pueda ser también acreditado ante el SICA. Y un quinto aspecto es el tema de la relación de la estructura del sistema de integración con la sociedad civil en general, pero particularmente con los empresarios centroamericanos, con la academia centroamericana, con las universidades. Queremos un diálogo fluido, un diálogo permanente con esos sectores, y que nos digan cuáles son los obstáculos que están atravesando para la integración. Hay unos visibles que ya los gobiernos tienen que actuar, y yo no descansaré en trabajar, en persuadir a los gobiernos para que esos obstáculos que ya son visibles sean removidos. Por ejemplo, las dificultades que aún se tienen en las fronteras tienen que irse eliminando poco a poco hasta que Centroamérica sea una sola zona de libre movilidad de personas y de mercancías, que eso es el sueño integracionista que tenemos. Paso libre, ¿no? Exactamente, y que eso le facilitará mucho a los empresarios en la región también el desarrollar el comercio y la inversión. Ok, me quedo con el comercio, me quedo con el desarrollo y la inversión, porque muchas personas dicen, mire, Hugo Martínez asume ahora este puesto, sin embargo tendrá que tutelar por igual todos los intereses de los países que son parte de este organismo. Sin embargo, hay expectativas por un salvadoreño que asume esta magistratura. ¿Qué podríamos esperar los salvadoreños con este nuevo reto de Hugo Martínez en beneficio de nuestro país? Bueno, en primer lugar, un compromiso incondicional con la integración centroamericana, porque estoy convencido que El Salvador tiene más posibilidades integrado con los países de Centroamérica que trabajando en solitario. No es lo mismo en una negociación con otros bloques, un mercado de 6 millones de habitantes como es lo que reside aquí en El Salvador, que un mercado de 40 millones de habitantes a nivel centroamericano. Entonces, ese compromiso incondicional con la integración lo van a tener, un compromiso incondicional con la transparencia también. Por eso es que hablaba lo de la cooperación, cómo poner en la plataforma electrónica todos los compromisos de cooperación, cómo se está utilizando ese recurso de la cooperación para que todo el mundo sepa de que ese recurso de la cooperación se está utilizando de la mejor manera posible. Y luego pues una energía y una actitud hacia el trabajo que siempre he tratado de tener en las diferentes responsabilidades que he tenido, y esta no es la excepción. Me esforzaré, trataré de hacer el mejor papel, no solamente para que avance la integración centroamericana, sino para poner en alto a El Salvador, que ha sido un país también pionero y líder en los procesos integracionistas de Centroamérica. Diferentes intereses en los países centroamericanos, asimétricamente hablando, pero obviamente la concertación tendrá que ser uno de los atributos más emblemáticos de su gestión, por cuanto el tema limítrofe en algún momento entre los países centroamericanos parece que se ha vuelto a regenerar en conflicto de algunos países, ¿no? Sí, y hay ciertamente intereses diferentes en los países, y creo que la habilidad que debemos de tener es tratar de que los países centroamericanos se congreguen alrededor de aquellos aspectos que les unen y que los empujemos juntos hacia adelante. Yo creo que hay más cosas que nos unen y menos cosas que nos desunen.
y por lo tanto no debemos de estar buscando, como dicen popularmente, el pelo en la sopa, ¿no? Lo que nos desune, sino que apostarle a aquellos aspectos que nos unen y seguir adelante como región. Hay diferentes intereses, por supuesto, pero la habilidad del sistema de la integración centroamericana será conciliar esos intereses. Y segundo, el tema limítrofe. Yo reconozco que todos los países tienen el legítimo derecho de defender su soberanía y su integridad territorial. Algunos lo tienen de rango constitucional, esa obligación, pero también es importante mencionar que a mayor integración, menores problemas limítrofes, y a mayor integración, más beneficios para áreas fronterizas que generalmente han estado deprimidas. Y nosotros queremos, a través de la integración, que esas áreas fronterizas, en lugar de estar deprimidas, se conviertan en polos de desarrollo. Algo se ha hecho bastante importante en el trifinio, en un proyecto trinacional con Guatemala, Honduras y El Salvador. Se han sentado las bases también, y ese es otro aspecto muy importante de la actual gestión, para el desarrollo del Golfo de Fonseca como una zona de paz, seguridad y desarrollo, valga la redundancia. Ya hay un portafolio de proyectos que presentamos como Cancillería salvadoreña, y consideramos que igual en otras regiones binacionales o trinacionales la apuesta debe ser el desarrollo. Hay más cosas que nos unen que las que nos separan, y echemos a andar el sistema de integración con aquellas cosas que nos unen. Ok, tengo poco tiempo, 40 segundos, pero dejo planteada esta pregunta para cuando regresemos de una pausa comercial. Secretario, obviamente usted no puede estar al margen de todos los acontecimientos que se van a dar en nuestro país. El tema de la Corte de Cuentas de la República, inseguridad jurídica, una tercera elección de la cual un ente colegiado llama a la reflexión a la Asamblea Legislativa, la relatora de Naciones Unidas llamando a la reflexión para un esfuerzo. Gabriela Naúl, parte obviamente de todas las cosas que hoy por hoy se están dando. ¿Cuál va a ser su participación, su esfuerzo en este tema? Aguánteme un ratito la respuesta, vamos a una pausa comercial en 8 en punto, regresamos con más. Sabemos que va a estar muy pendiente de 8 en punto. Secretario, ya había dejado sentada la pregunta, el tema de seguridad jurídica, el tema de inversión, el tema Corte de Cuentas. Bueno, yo considero que es importante en la región establecer reglas claras que permitan que los diferentes inversionistas apuesten por la inversión en la región. Yo creo que la región ha tenido progresos en ese campo. Ahora, es importante decir que algunas democracias de la región han sido refundadas en procesos de negociación para un acuerdo de paz, como ha sido el caso de El Salvador. La democracia salvadoreña, a mi manera de ver, es una democracia joven que se refunda y se fundan nuevas instituciones hace 21 años con el acuerdo de paz, y por supuesto enfrenta problemas, enfrenta desafíos que incluso las democracias consolidadas, las democracias maduras los enfrentan. Yo siempre recuerdo en temas constitucionales cómo se definió la elección en los Estados Unidos cuando era la contienda entre el expresidente Bush y el ex vicepresidente Al Gore. Fue la Suprema Corte la que definió, y se llegó pues a un veredicto final, no sin antes tener ciertas turbulencias. Entonces este tipo de problemas se da en todas las democracias. Lo muy importante es el respeto a la institucionalidad, y que si hay una normativa, si hay un ordenamiento jurídico, ese se debe respetar, y si hay ese ordenamiento jurídico a las diferentes fuerzas no les parece, pues tendrán que buscar los consensos necesarios para modificar ese ordenamiento jurídico. Pero mientras tanto exista un ordenamiento jurídico, una institucionalidad, ese ordenamiento jurídico y esa institucionalidad debe respetarse. Ok, hablemos de la reforma migratoria, que sabemos que los amigos televidentes a quien saludamos y nos sintonizan en línea están muy pendientes, y a todos los familiares que residen en este país y que por supuesto tienen muchísimos integrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. En algún momento conversamos en su calidad, en su investidura de canciller, y es una expectativa la reforma migratoria desde 1986, donde se dio por última vez, si me equivoco me corrige, la posibilidad concreta de que connacionales podrían tener legalizado su estatus migratorio.
hoy por hoy pareciera que cada vez nos vamos acercando más, acariciamos ese sueño porque ya se dio un paso dentro del proceso bicameral. Cuéntenos un poquito, por favor. Yo creo que hay dos señales importantes. Una señal que es más de una lectura doméstica de los Estados Unidos, que fue el resultado y la participación electoral en noviembre del año pasado en los Estados Unidos y la nueva conformación del Senado y de la Cámara Baja. La segunda señal importante es esta votación que hizo el Senado. A mi manera de ver es una votación histórica que le envía una señal a la Cámara Baja sobre la posibilidad de lograr un consenso entre demócratas y republicanos. No necesariamente todos los republicanos se sumaron, pero se sumaron los suficientes para lograr un acuerdo en la Cámara Alta del Congreso. Ahora, el siguiente paso es la aprobación en la Cámara Baja y esperaríamos que no surjan grandes discrepancias, porque si no tendría que pasarse a un comité bicameral y eso pues ya traería una prolongación del debate y los temores consiguientes pues de que esa prolongación estanque el debate. Hoy por hoy las señales son positivas, estamos muy optimistas, confiamos en el compromiso del presidente Obama, que ha tomado ese asunto como cosa propia y no esperábamos menos, porque ya es un compromiso que se venía anunciando desde la gestión anterior, desde el periodo anterior del presidente Barack Obama, y nosotros estamos a la expectativa, no solo como gobierno de El Salvador, sino diferentes gobiernos de Centroamérica están a la expectativa, están hablando con tomadores de decisiones, están hablando con líderes de opinión en los Estados Unidos. Todos estamos tratando de hacer ese trabajo de lobby en el marco del respeto a la legislación interna de los Estados Unidos. Todo lo que esté a mi alcance como secretario general lo seguiré haciendo y estoy muy optimista de que tengamos un resultado en el corto plazo, ojalá. Ahora, quiero decir que para el caso de El Salvador, que tiene un TPS en desarrollo, pues ya en el caso de Honduras y Nicaragua, que tienen un TPS con una población más pequeña, ya se realizaron las reinscripciones. En el caso de El Salvador es muy importante que la población TPS se reinscriba, que no se atengan a la reforma migratoria integral, porque si bien es cierto la reforma migratoria muy seguramente podrá salir, nunca va a salir en los tiempos de ejecución para antes de septiembre, que es la fecha límite de la actual prórroga del TPS, y no quisiéramos que compatriotas salvadoreños se quedaran en el limbo. Por eso quiero insistir en este llamado en apoyo a la Cancillería salvadoreña para pedirle a nuestros compatriotas que no dejen para último momento su reinscripción en el TPS, que lo hagan ahora mismo, que lo hagan en los próximos días para evitar cualquier incertidumbre en este proceso de aprobación de la reforma migratoria. Okay, muchos aseguran, secretario, que la madre de las guerras se viene ahora, luego de haber pasado ya el peldaño de la Cámara Alta. Sin embargo, vimos nosotros acá en las noticias internacionales de Teleprensa al senador y ex contrincante franqueado por varios congresistas, John McCain, sí, dando un espaldarazo de una u otra forma, y le menciono esto porque usted ya lo dijo, esta fue una de las ofertas que el presidente Barack Obama hizo, no solamente la primera vez que corrió por la silla presidencial, sino que por segunda vez. ¿Cómo debemos de entender esto? Bueno, nosotros vemos que hay un compromiso de un sector republicano, sobre todo del Senado, y están tratando de empujar el acuerdo en la Cámara Baja. Esperaríamos un compromiso similar, bicameral, o no, si no es posible, de todos los miembros de la Cámara Baja, pues de la mayoría de miembros, que permita una aprobación de la reforma migratoria integral. El senador McCain es originario pues de una circunscripción donde hay una población latina importante, y creo que también él obedece a el interés de esa circunscripción, que tiene una aspiración para que la reforma migratoria sea aprobada lo antes posible. Ahora, mi pregunta iba dirigida en el sentido, porque me recuerdo en aquel momento en que se dan los debates, Barack Obama era como más inclinado al tema de migración, John McCain no tanto, y de pronto al final ganó, luego de unos debates, el presidente actual, y llama mucho la atención que el congresista, franqueados por otros congresistas, esté dando el respaldo, cuando en el pasado no era tan susceptible de apreciación. Pues esa es la lectura de la primera señal que yo llamaba, ¿no? La lectura de la señal del resultado de las elecciones de noviembre del año pasado es una lectura que líderes
tanto republicanos como demócratas han tomado muy en cuenta, y creo que sería muy difícil de no tomar en cuenta ese resultado y esa lectura. Esto pues cambia un poco las posiciones, las correlaciones en el Congreso, y hay que recordar que el ex candidato presidencial McCain también abanderó una propuesta hace algunos años que se llamó la propuesta Kennedy-McCain, que llegó a un nivel cercano al que ha llegado este proyecto de reforma migratoria, pero que se estancó en las discusiones bicamerales. Nosotros esperaríamos que eso no se estanque. Me imagino que los apoyos que está dando McCain es precisamente para que no se estanque ese proceso y que se logre tener una reforma migratoria integral. ¿Hasta cuándo, secretario, podríamos esperar? Porque sabemos que se van de vacaciones el Congreso. ¿Hasta cuándo podríamos esperar una fecha fatal y decir, nos perdimos, nos lo esperamos para el otro año? Pues si mal no recuerdo, quizás los tiempos críticos serían lo que resta de julio, quizás hasta septiembre. No tengo bien claro en mente el calendario congresional en este momento, pero hay un margen, por lo menos lo que resta de julio, que va a ser un margen crítico para definir las señales si vamos camino a una aprobación, o ojalá para definir una aprobación en este mes, pero esperaríamos a ver cómo se desarrollan las discusiones en la Cámara Baja. La historia recoge 1986, el expresidente Ronald Reagan. Hoy por hoy se tiene una posición interesante en temas de migración, porque Estados Unidos ciertamente reconoce la necesidad, bilateralmente hablando, de los pueblos, y que ellos también tienen de los migrantes, pero en elementos tangibles. ¿Cuál es la diferencia conceptual de aquel momento histórico con el que tenemos ahora para una reforma migratoria? Bueno, hay un problema fundamental que no era tan grave en aquella época. En aquella época todavía estábamos en los arquetipos de la Guerra Fría. En este momento estamos en una situación post-septiembre 11 que reformuló los esquemas de seguridad de los Estados Unidos, y que a veces, desgraciadamente, por esos abominables hechos que ocurrieron, se tiende a hacer una integración de lo que sería el tema seguridad con lo que sería el tema migratorio. Para nosotros es importante establecer una diferencia entre el fenómeno migratorio y el derecho y la obligación que tiene el gobierno de los Estados Unidos de garantizar la seguridad hacia todos sus ciudadanos, no solo por los ingresos aéreos, sino por los ingresos de cualquier frontera. Pero como siempre hemos dicho también en el caso de El Salvador, no es lo mismo una persona que es detenida en Estados Unidos por antecedentes penales, por antecedentes de conflicto con la ley, que una persona que el único problema que tiene es que no tiene un documento para permanecer en Estados Unidos según la legislación de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es bien importante esa diferenciación, pero como decía, había un arquetipo de la Guerra Fría en los 80, ahora es más el tema seguridad que preocupa a algunos sectores en los Estados Unidos, y creo que es una preocupación legítima, pero como bien lo han dicho otros sectores y otros congresistas, no puede también plantearse el tema seguridad para estancar la discusión de la reforma migratoria. Si hay que hacer afinamientos en los mecanismos de seguridad, hay que hacerlos, pero siempre y cuando avance la reforma migratoria, y no confundir también, repito, el fenómeno migratorio. No es cierto, como lo hemos discutido con la administración Obama en muchos episodios de nuestras reuniones, no es cierto que con más muros, que con más cercas se detenga la migración. La única forma de regularizar la migración es apostándole a generar condiciones y oportunidades en los lugares de origen de la población migrante. Si a la gente le decimos aquí hay oportunidades, aquí hay condiciones, más gente se va a querer quedar, y como hemos dicho, la migración ojalá pase a ser una opción y no una obligación. Que la gente no diga, me voy porque estoy obligado, no tengo opciones, sino que la gente diga, bueno, tengo opciones aquí, pero quiero probar otros derroteros. Y esa es la única forma de detener los flujos migratorios. Ok, vamos a pausa y posteriormente participación ciudadana, pero le dejo planteado desde ya una pregunta, porque se van a reformar los temas de seguridad, pero Mari Carmen Aponte dijo que va a ser una reforma justa, no fácil, pero va a ser justa.
justa. Pausa comercial, volvemos con más. Muchísimas gracias por su preferencia, secretario. Ya había dejado sentada la pregunta y es que en algún momento la señora embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Mari Carmen Aponte, al referirse al tema de la reforma migratoria, ella señaló, es una reforma migratoria importante, pero hay que decirlo, no será fácil, va a ser justa, que es muy diferente. Sí, efectivamente la discusión en la Cámara Baja se prevé más complicada que la discusión en el Senado. Y coincido con esa visión de la embajadora Aponte, que dicho sea de paso conoce muy bien estos procesos de decisión y además conoce muy bien el trabajo de las diferentes comunidades inmigrantes, sobre todo en el área metropolitana en Washington. Y por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos, como decía en el bloque anterior, es que no haya una confusión o un traslape de lo que serían los temas estrictamente de seguridad y los temas que son más estrictamente migratorios. Para nosotros es fundamental esa diferenciación. Vamos a insistir en nuestros interlocutores en los Estados Unidos sobre esa diferenciación, siempre pues en el marco del respeto a que es una decisión soberana que toma los Estados Unidos, pero que tiene implicaciones en la región y en el mundo. Por las buenas relaciones, tanto diplomáticas, comerciales y de mutuo respeto con los Estados Unidos, ¿se podría dar por sentado que un nuevo TPS prácticamente ya está dado? Bueno, estamos ahora mismo reinscribiendo la 9ª prórroga, que va a significar 18 meses más a partir de septiembre de este año, o sea que estaríamos llegando a 2015 con este TPS, y nosotros creemos que es el tiempo suficiente como para que entre en vigencia la reforma migratoria, dentro de la cual en algunos componentes de la redacción se contempla una vía fácil, un fast track para los que ya tienen TPS, no así para los que van a empezar el proceso desde cero. Así que nosotros le apostaríamos, como siempre, a que esta población TPS sea el primer peldaño, en primera fila, ¿no? Exactamente, para que tengan un estatus migratorio ya más estable que un permiso temporal de trabajo. Ok, bueno, vamos rápidamente, participación ciudadana acá en 8 en punto. Para eso saludo a Georgina García, mi productora. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Por acá tenemos algunos comentarios. Judith Suriano dice, El Salvador, ¿por qué se dio marcha atrás en el paso libre en las fronteras? ¿Es una medida integracionista? Pregunta Emilio Monterrey. Dice, ¿qué países integran el SICA y cuál es esta población específicamente? Y si habrán otros socios en el futuro. Pregunto, dice, ¿qué tan cierto es que el proceso de integración centroamericano es más antiguo que el de la Unión Europea? Víctor Suazo pregunta, dice, presidente del Parlacen, salvadoreño, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, salvadoreño, y ahora secretario general del SICA, salvadoreño. Somos referentes. Luisa Lacayo dice, ¿qué le proponen a Costa Rica para que se pueda incluir en el proyecto Sin Fronteras en Centroamérica? ¿Cambiarán sus reglas migratorias también? Secundino Alfaro dice, Hugo Martínez en el SICA y Leonel Bucaro en el Parlamento. Centroamérica espera cambios. Felicitaciones y adelante. Julio Chávez, el esfuerzo que el ingeniero Martínez haga será clave para avanzar en la necesaria integración. Él es la persona indicada, dice Emilio Monterrey. ¿Qué opina su invitado de la interferencia de la sala con el trabajo de la Asamblea? Hasta acá vamos a llegar con la participación ciudadana de esta noche. Gracias, Georgina. Gracias, amigos televidentes, por estar pendientes esta noche de nuestro invitado. Agradecemos nuevamente a los que nos sintonizan en línea y a usted, que por supuesto nos escucha por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM, el dial que usted puede ver en la parte inferior de su pantalla. Secretario, por favor, sus impresiones. Bueno, sí es cierto, el proceso de integración centroamericana empezó antes que el proceso de integración europea y al ver en retrospectiva la situación, hay algunos aspectos en que los europeos han avanzado más rápido a pesar de las barreras que tienen, como la lengua, ¿no? Que aquí, con excepción de Belice, en todos los demás países de Centroamérica se habla español, en Europa se hablan varios idiomas, pero esa es la situación que tenemos y esa es la situación que queremos cambiar, poniéndole un poco de marcha más ágil al proceso integracionista centroamericano. A este momento se tiene un estimado de una población de 40 millones, si mal no recuerdo, sin incluir a República Dominicana, que dicho sea de paso, el 27 de junio también se aprobó su integración como miembro pleno
pleno al sistema de la integración centroamericana. Recordemos que según el protocolo de Tegucigalpa hay una serie de países fundadores que son miembros plenos, pero ahora Dominicana ha sido, digamos, autorizada para incorporarse y hay que hacer unos procedimientos jurídicos que ya estamos trabajando. Incluso hemos estado en comunicación con las autoridades de la Cancillería Dominicana y la próxima semana tenemos una reunión con ellos aquí en El Salvador ya para definir los pasos legales que se tienen que dar para ejecutar esa instrucción de los presidentes que se integre Dominicana. Entonces será incluso una población mayor de 40 millones en la región y eso pues es un desafío como bloque a tratar de conjugar intereses, a tratar de saber que independientemente de la ideología de los diferentes presidentes, hay proyectos comunes, hay problemas comunes que se deben enfrentar de manera común para poder salir adelante. Yo creo que la libre movilidad de personas y mercancías va a pasar de ser un sueño, de ser una utopía, a ser una realidad. No solo por factores endógenos, sino también por factores exógenos. Fíjense ustedes, el acuerdo de asociación que firmamos con Europa demanda dentro de su implementación que haya una libre movilidad de personas y mercancías, porque cuando estábamos negociando con Europa nos decían, bueno, nosotros quisiéramos que un producto que entra en Puerto Quetzal en Guatemala o entra en el Canal de Panamá no tenga que pasar checando cada una de las fronteras, que eso retrasa la llegada de los productos, que pueda moverse en toda la región. Entonces, ese es un factor exógeno, pero hay factores endógenos que nos van a permitir también ir tomando las medidas para que haya una libre movilidad de personas y mercancías. Ya el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras están avanzando en la unión aduanera. Yo sé que ha habido algunas dificultades en los pasos fronterizos, por eso, junto con el entonces canciller Corrales en Honduras y con el actual canciller Fernando Carrera en Guatemala, hicimos un relanzamiento del paso fácil. De hecho, con el canciller Carrera teníamos la oficialización de ese relanzamiento para el día 4 de julio, pero debido pues al cambio de autoridades aquí en El Salvador lo hemos trasladado para una nueva fecha para que sea el nuevo titular que pueda firmar ese asunto con él. Es algo que por los mismos compromisos en final de mes no pudimos hacer con el canciller Carrera, pero ya tenemos avanzado la libre circulación y también quiero reconocer y agradecer que la Asamblea Legislativa ha replanteado el tema del FONAT para aquellos transportistas de carga y para aquellos vehículos que tienen un seguro, porque aquí lo más importante es la protección de las víctimas de los accidentes y eso nos va también facilitar que se recupere el tránsito ágil que se pudo haber tenido en algún momento. Ok, el tema del FONAT ciertamente era una pregunta que había de un amigo televidente en la degradación arancelaria y obviamente en no poner temas de restricción fronterizos para tener un verdadero paso fácil, como usted se refería. Alguien preguntó sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, usted ya se refirió a esa situación, ya lo hizo. Hugo Martínez, Guayo Ulloa, Hugo Martínez y Gerson Martínez eran la fórmula presidencial, todavía hay gente que lo sigue añorando. Un mensaje para la Comisión Política, bueno, no sé a qué se referirá. También hablaban sobre quiénes eran los países, puntualmente nada más para mencionar los que integran el SICA. Bueno, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y ahora que se está integrando República Dominicana. Estos serían los miembros plenos. Tenemos una serie de países que son miembros observadores. Ahí está Estados Unidos, España, Alemania, Gran Bretaña, varios países del bloque asiático. Ahora se está incorporando... ya se incorporó a Australia y justo en esta semana pasada tuve reuniones, el Vaticano, un representante de la Iglesia. También, y estuve con una oficial de alto nivel de Nueva Zelanda que está solicitando también su integración como observadora al sistema de integración centroamericana. Bueno, increíble, tenemos que seguir hablando en una nueva oportunidad. Secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado en su entrevista 8 en punto. Felicidades por el nuevo cargo. Gracias a usted, Sergio, y siempre a la orden, y un saludo para los amigos y amigas que nos han sintonizado. Amigos televidentes, la Zulita, la selecta Cuscatleca Sub-20 no había arribado al Aeropuerto Internacional El Salvador cuando los tenemos a continuación en Solo Fútbol. Quédese y van a conversar con ellos de la experiencia en aquel país donde tuvieron el Mundial. Será hasta mañana. Buenas noches.